Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 12, la última de este trayecto formativo, y hoy vamos a hablar de un concepto que por ahí parece abstracto, pero que es importante en el cierre de la diplomatura tener en cuenta, que tiene que ver con la sustentabilidad socioeconómica. Es una palabra rara, sustentabilidad, sostenibilidad, pero básicamente hablamos de que un emprendimiento tiene que sostenerse en el tiempo, tiene que lograr la posibilidad de autosustentarse, de que trabaje, de que pueda desarrollarse en el tiempo desde la mirada de la economía tradicional. La sostenibilidad tiene que ver con que el emprendimiento genere los recursos necesarios, el lucro, para la reinversión y la ganancia del dueño de la empresa. Desde la mirada de la economía social, la sostenibilidad tiene que ver con que el emprendimiento genere los excedentes necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades, mejorar nuestra calidad de vida, pero también, esto es sostenerlo en el tiempo, pero también cuidando los recursos de nuestro entorno, del ámbito, del ambiente, del medio ambiente donde nosotros vivimos. Y entonces decimos que un proyecto de la economía social es sostenible o sustentable cuando durante todo el proceso de producción, distribución, consumo, excedentes, ingresos que se nos generan, nos permite satisfacer nuestras necesidades, las de los trabajadores y las trabajadoras, sin alterar el medio ambiente. Ese es nuestro concepto de la economía social, de la sostenibilidad de un emprendimiento asociativo, de un emprendimiento socioproductivo. No es generar la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de ganancia de lucro, sino de que se mantenga en el tiempo, de que la persona, el trabajador, la trabajadora, pueda vivir mejor, cuidando nuestro medio ambiente y aplicando los principios y valores que hemos visto, de la economía social que hemos visto a lo largo de esta diplomatura. Hablamos de un círculo virtuoso. Y algunos podrán decir es un círculo virtuoso ideal. No, es un círculo virtuoso real y posible. Si nosotros aplicamos todo lo que vimos en la diplomatura y estamos flojos en alguna parte de este círculo, lo podemos mejorar. Pero es mucho más concretable, es mucho más posible la sostenibilidad de un emprendimiento de la economía social, popular y solidaria que la sostenibilidad económica de un empresario de la economía tradicional capitalista. Y para esto, para que tengamos sostenibilidad en nuestros emprendimientos, necesitamos políticas públicas. Y recordar que las políticas públicas son aquellas respuestas que el Estado, que el gobierno del Estado da a las necesidades que van surgiendo. Y acá ponemos en valor, o ponemos en juego, mejor dicho, lo que ya hablamos hace un par de clases, los modelos de Estado. En el modelo de Estado neoliberal era un subsidio, era contener. Vos eras beneficiario. En el modelo social, que es el modelo de Estado que hoy nos gobierna, las políticas públicas tienen que ver con valores. Y esos valores tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con el fomento del trabajo, tienen que ver con las decisiones políticas que significan quiénes pagan los impuestos, es decir, cómo el Estado se nutre de los recursos necesarios, pero más importante, cómo los distribuye. Y en ese criterio de distribución empiezan a jugar algunos valores que son decisiones políticas. Valores que tienen que ver con promocionar el trabajo, valores que tienen que ver con el desarrollo de una provincia, el desarrollo de una región, el desarrollo de varios municipios. Esas políticas inclusivas te definen el modelo de Estado. Y claramente, hay que decirlo, son decisiones políticas que se toman. No insistimos con esto no va en detrimento de la economía tradicional. Nosotros hablamos de que otra economía es posible, la economía social. Entonces lo que tenemos que tratar con esas políticas públicas que se generan desde los gobiernos es tratar de interactuar, de integrarnos en un pie de igualdad, en la medida de lo posible, con los actores de la economía tradicional. Para esto necesitamos las políticas públicas. Un empresario lo que necesita es una buena tasa de interés
para que su dinero le rinda. Nosotros como sector necesitamos políticas públicas que nos permitan consolidarnos para poder interactuar en el mercado de la economía tradicional sin perder nuestros principios y nuestros valores. En este sentido, las políticas públicas son una herramienta importante. Hemos tenido etapas en la Argentina donde las políticas públicas favorecieron a muy pocos. Hemos tenido políticas públicas que favorecieron a los sectores concentrados de la economía. Y en este momento que estamos viviendo, las políticas públicas tienen que ver con lo que ya dijimos, con la inclusión. Y hay un título, digamos, que integra a todas estas políticas públicas que se llama Reconstrucción Argentina. Y ya el término te lo indica. Si tenemos que reconstruir a la Argentina, es porque alguien la destruyó. Y no hablamos de nombres, hablamos de ideas, de modelos, el modelo neoliberal. Vos podés buscar en la web, seguramente lo vas a trabajar con tu profe en la comisión, qué políticas públicas componen este programa Reconstruir Argentina. Pero déjame enumerarte algunas poquitas. El Plan Conectar, el Plan Procrear, el Plan Progresar, el monotributo social, la asignación universal por hijo, la Comisión Nacional de Microcrédito, el programa Potenciar Trabajo, el programa del trabajo autogestionado, los bancos de proyectos del INAES, que es donde van a ir seguramente nuestros proyectos, los de esta diplomatura, el plan Manos a la Obra, los mercados de cercanía, el ingreso federal de emergencia, el IFE, y otro que tiene un título muy largo, pero que vos lo vas a reconocer enseguida, Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el famoso ATP. ¿Por qué hacemos esta semblanza? Porque las políticas públicas de este modelo de gobierno del Estado, de este modelo social, benefician a los sectores más vulnerables, a los sectores que el mercado expulsó del trabajo, benefician a los sectores de la economía social, a los actores de la economía social, también beneficia a las empresas con el ATP y también benefician a aquellos que tienen o que se quedaron sin trabajo o que tienen un trabajo conocido como no registrado. Es decir, un abanico de distribución de recursos que no fueron a unas pocas manos del sector concentrado de la economía, sino que fueron bajando hacia los sectores más vulnerables. Beneficiando al trabajador, sí, pero también sosteniendo a la empresa. Beneficiando a la persona que se quedó sin trabajo, que no tiene ingresos, sí, pero también reactivando el mercado interno. Y en ese paquete que se llama Reconstrucción Argentina, un lugar preponderante ha tenido nuestro sector social de economía solidaria, de economía social y de economía popular. Hay mucho en este sentido en la clase que vos vas a ver en la plataforma. Hay un gráfico muy interesante donde vos vas a ver cómo con la teoría de los conjuntos se van viendo las diferencias entre los modelos de Estado, las interacciones que pueden producirse. Y en este sentido, en la última parte de esta clase, teniendo en claro todo lo que dijimos en esta primera parte, tiene que ver con los entramados productivos. ¿Qué son los entramados productivos? Bueno, son las redes asociativas, las cadenas de valor. ¿Y qué es una cadena de valor? Una cadena de valor es todos los pasos por los que se desarrolla un producto y cada uno de esos pasos es como si fuera el eslabón de una cadena, por eso cadena de valor. Entonces, ¿cuál es el desafío de nuestra mirada de la economía social? Que esa cadena sea lo más chiquita posible, que tenga pocos eslabones. ¿Por qué? La idea es tratar de, con las políticas públicas que mencionamos, con el apoyo del Estado, del productor al consumidor, con pocos eslabones, con pocos intermediarios. ¿Por qué? Porque en la economía tradicional, cada eslabón de esa cadena tiene un valor agregado. En nuestra mirada de la economía social también tiene un valor agregado.
Pero el valor que nosotros le ponemos es el trabajo, es la capacitación, es la defensa del medio ambiente. Es todo lo que hemos venido hablando. Ahora, en la economía tradicional, esa cadena es muy larga. Y cuando se habla de valor agregado en cada eslabón de la cadena de la economía tradicional capitalista, implica que el precio final del producto que vos consumís no tiene nada que ver con lo que se le paga al productor. Claramente. ¿Cuánto cobra un tambero, digamos el litro de leche, y cuánto lo pagás vos en la góndola del supermercado? Es abismal la diferencia. ¿Y esto por qué? Porque hay muchos eslabones que le agregan valor, en realidad le agregan costos, le agregan ganancias, y que hacen que al ser tan larga la cadena, hay un desfasaje importantísimo entre el tambero que se funde y a vos que te cuesta comprar el litro de leche. El desafío de la economía social, popular y solidaria es tratar de achicar el largo de la cadena, pocos eslabones, mucho agregado de valor de nuestros principios y tratar de llegar lo más rápido, lo más directamente posible del productor al consumidor. Hay otra figura del entramado productivo, dos en realidad, que queremos desarrollar para finalizar la clase. Una que tiene un nombre raro que se llama clúster. El clúster es un grupo de empresas situados en un lugar geográfico que interactúan entre sí complementando servicios para un determinado sector. Por ejemplo, el turismo. En un municipio turístico, de mar, de sierra, cualquiera de ellos, vos tenés hoteles, tenés restaurantes, tenés bares, tenés confiterías bailables, tenés playa o tenés sierra. Y para que un turista vaya, necesita alojarse en un hotel, comer en un restaurante, tomarse un café en un bar, ir a recorrer la playa si fuera el mar o la sierra, y es la misma persona. Entonces hay como una suerte de asociativismo entre esas empresas de la economía tradicional que hacen que al mismo cliente se le ofrezcan distintos servicios, para lo cual se coordinan. Y entonces por eso hablamos del clúster. Hay un clúster para el turismo, hay un clúster para la minería, hay un clúster para la agricultura, y así podemos ir viendo en cada lugar del país donde vos vivas cómo son posibles o cuáles son los clústeres que se pueden desarrollar. Ahora, ¿puede un emprendimiento nuestro ingresar en uno de esos clústeres? No es imposible, pero es muy difícil. La segunda figura de los entramados productivos tiene que ver con las redes. Ya lo hablamos en alguna clase. Las redes de la economía social en un mismo lugar, nosotros nos juntamos, nos asociamos, tejemos una red, le compramos nuestro insumo a otro emprendimiento de la economía social que lo produce, nos fortalecemos, vamos creciendo y tal vez en esa asociatividad, en esa red de la economía social, podamos generar entre todos un producto que nos permita insertarnos en el clúster. Para darte un ejemplo, en un municipio turístico, por ejemplo de la costa atlántica, hay muchos hoteles. Todos los hoteles usan ropa blanca, sábanas, toallas y demás. Un taller asociativo de la economía social no va a poder competir, no va a poder proveer a todos los hoteles que conforman ese clúster. Pero tal vez sí puede pasar, si logramos que varios talleres de costura se asocien en una red, tengan más capacidad operativa, tengan más capacidad de poder fabricar esos insumos, tal vez esa red asociativa pueda formar parte de ese clúster turístico y entonces hacemos realidad esto de la integración. No somos enemigos de la economía tradicional, queremos integrarnos en un pie de igualdad. Y este es nuestro desafío y este es nuestro trabajo. Tal vez una de las banderas más importantes es entender que en un modelo social como el que hoy nos gobierna, la economía social deja de ser ese lugar de resistencia, ese lugar de lucha para aquella persona, para aquel hombre, aquella mujer, aquel argentino, aquel ciudadano, que ya no es más un beneficiario, que es un actor, pero el sistema lo expulsó. Entonces la economía social fue durante mucho tiempo una barricada, una bandera de resistencia, de pelea para volver a incluirse. Entonces, en estas políticas públicas que estamos describiendo, la idea es seguir peleando, seguir luchando, seguir instalándonos como un sector, pero con organización, con capacidad asociativa. ¿Para qué?
no solo para satisfacer las necesidades de los que integran el sector de la economía social, sino también para poder insertarnos en los circuitos económicos en un pie de igualdad. En este sentido, después vos vas a ver con tu profe lo último, que tiene que ver con las tramas de valor, pero esto lo vas a ir viendo en la comisión. Permitime, en nombre de todo el equipo que compuso, de todos los actores que formamos parte de esta diplomatura, la Cooperativa Territorios en Desarrollo, el INAES, la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral, la Federación Argentina de Municipios, los tutores, los que se encargaron del equipo audiovisual, los que confeccionaron las clases, los que las subieron a la plataforma, todo ese equipo que trabajó duramente durante estas 12 clases. En nombre de ellos, déjanos agradecerte por tu atención. Mirá, en el último encuentro federal que se hizo la semana pasada, en el segundo encuentro federal, podemos ver dos cosas muy importantes. El índice de los que se anotaron a los que están terminando supera el 85%. Cualquier carrera tradicional no supera el 50%. Y la otra cuestión, muchos de la concreción de los trabajos en comisión son los proyectos. Hay cerca de 300 proyectos que están en distintos grados de ejecución y de formalización. Entonces, dos cosas: la no deserción más la concreción de esos proyectos nos demostraron que todo este esfuerzo valió la pena y que este es un paso que hemos dado en consolidar a este sector social de la economía de manera federal en varias provincias, viendo los mismos contenidos, pero llevándolos al plano local, y hoy llegamos a la última clase. Así que ojalá podamos seguir en contacto. La Cooperativa Territorios en Desarrollo es ese lugar donde vos vas a encontrar siempre una oreja para escucharte, un teléfono que te va a atender, una mano que te va a ayudar. Y ojalá sigamos encontrándonos en futuras capacitaciones y podamos ser parte, aunque sea un poquitito, de esa transformación que para nosotros es nuestra mirada, nuestro lema de vida, de que otra economía es posible. Y creemos firmemente que a lo largo de estas 12 clases vos vas a ser un agente multiplicador más que nos va a permitir este inédito posible.